Que Dios les bendiga. Me da mucho gusto que estemos otra vez juntos. Me da mucho gusto poder estar delante de ustedes para estudiar la escritura, la palabra de nuestro Dios. Bienvenidos sean. Vamos a estudiar en esta ocasión los rasgos valiosos de una iglesia cristiana. Rasgos valiosos de una iglesia cristiana. Hay cosas que son una característica de una iglesia cristiana, de una iglesia que vive acorde a la escritura. Y vamos a estudiar precisamente algunas cosas de la iglesia primitiva. Y por supuesto, una iglesia de nuestros días que tiene estos rasgos, pues son rasgos valiosos, y yo creo que también la hace una iglesia valiosa. Y cuando me refiero a valiosa, me refiero a una iglesia que vive y cumple con su propósito al estar en este mundo. Entonces, quiero que pensemos en algunos de esos rasgos, algunas características de la iglesia cristiana, de la primera iglesia, de la iglesia primitiva, y luego pues lo que debe ser la iglesia en nuestros días. Pero antes de leer la escritura, vamos a orar, vamos a ponernos en las manos de Dios, que Él nos ayude para el estudio en esta ocasión. Oremos. Bendito Señor, te damos muchas gracias por esta oportunidad que nos das de estudiar tu palabra. Muchas gracias, Dios, por dejárnosla, y nos das el poder estudiarla, el poder aprender de ella. Así que te pedimos que nos ayudes para que en esta ocasión, cuando nos despidamos, pues nos despidamos con una enseñanza, con algo que sirva para nuestra vida espiritual. Señor, estamos orando por nuestros hermanos, por nuestros familiares, por nuestros amigos, por nuestros conocidos y vecinos que están enfermos. Oramos que toque su cuerpo. Señor, cada vez que celebramos un culto, estamos orando por ellos y creemos que eres tú el médico que puede sanar cualquier enfermedad. Tú eres el que tienes toda medicina, Señor, para que cure el mal que esté en cada persona. Y oramos, Señor, que lo hagas. Te pedimos, te rogamos que muestres tu poder. Manifiesta tu presencia, Dios, en esas personas que son hermanos nuestros en la fe, que son amigos, que son familiares, que son vecinos o conocidos, Señor. Muéstrate. Y te rogamos también por quienes les están apoyando, por quienes les están ayudando, para que los protejas de enfermedades, pero también para que les des fuerzas, para que ellos ayuden a quienes están enfermos. Señor, están en tus manos. Y oramos también por esas personas que están trabajando en los centros de salud, para que tú los protejas, para que tú les cuides, que no contraigan esas enfermedades que están tratando, que no se contagien. Señor, cuídalos, protégelos, hazlos sabios para entender cómo hacer su trabajo, y protege sus familias, Señor. Cuídales también. Dios, te lo rogamos todo en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Les invito a abrir su Biblia en Hechos, el capítulo 2. Vamos a leer desde los versos 29 al 42. Son algunos versículos, sí es verdad, pero al fin la palabra de Dios es la que hace la obra. Y mi intención al leer estos versos, todos estos versos, es que la palabra que sea escuchada y leída haga la obra en el corazón de quienes lo hacen, de quienes escuchan y de quienes leen.
La Biblia dice que es bienaventurado el que oye y el que lee las palabras de esta escritura. Así que seremos bienaventurados al leer esta porción. Voy a hacer la lectura. Es Hechos capítulo 2, versos 29 al 42. Es el apóstol Pedro predicando. Y dice de esta manera: varones hermanos, se os puede decir libremente del patriarca David, que murió y fue sepultado, y su sepulcro está con nosotros hasta el día de hoy. Pero siendo profeta y sabiendo que con juramento Dios le había jurado que de su descendencia, en cuanto a la carne, levantaría al Cristo para que se sentase en su trono, viéndolo antes, habló de la resurrección de Cristo, que su alma no fue dejada en el Hades, ni su carne vio corrupción. A este Jesús resucitó Dios, de lo cual todos nosotros somos testigos. Así que, exaltado por la diestra de Dios y habiendo recibido del Padre la promesa del Espíritu Santo, ha derramado esto que vosotros veis y oís. Porque David no subió a los cielos, pero él mismo dijo el Señor a mi Señor: siéntate a mi diestra, hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel, que a este Jesús, a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Al oír esto se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles: varones hermanos, ¿qué haremos? Pedro les dijo: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo. Porque para vosotros es la promesa, y para vuestros hijos, y para todos los que están lejos, para cuantos el Señor nuestro Dios llamare. Y con otras muchas palabras testificaba y les exhortaba diciendo: sed salvos de esta perversa generación. Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados, y se añadieron aquel día como 3,000 personas, y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Miren, hermanos, miren los rasgos o las características valiosas de una iglesia cristiana. Aquí en este pasaje, y particularmente versos 41 y 42, se nos muestran esas características de la vida cristiana, de la vida de la iglesia, de la primera iglesia, de la iglesia primitiva. Miren cómo eran estos hermanos, cómo era esta iglesia, y así debería de ser la iglesia moderna o la iglesia de nuestros tiempos. Así debería de ser. Dice los versos 41 y 42: así que los que recibieron su palabra fueron bautizados, y se añadieron aquel día como 3,000 personas, y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Lo primero que encontramos es que recibieron la palabra. Recibieron la palabra. Y cuando estoy hablando que recibieron la palabra de Dios, me refiero a que ellos aceptaron el mensaje como de parte de Dios. No solo que la escucharon, no solo que estuvieron presentes allí mientras Pedro y los demás apóstoles estaban enseñando o predicando. No me refiero a eso. Cuando dice que la recibieron, es que aceptaron esa palabra, creyeron a esa palabra. Estas personas recibieron con gozo la escritura, y se puede decir es el primer rasgo de una iglesia cristiana, hermanos. Es el primer rasgo de una verdadera iglesia cristiana.
La iglesia cristiana acepta, recibe con gozo, cree a la palabra. Un grupo que se llame iglesia y que no recibe la enseñanza de la palabra, que no cree a lo que dice la Escritura, la Biblia, no es una iglesia cristiana. La iglesia cristiana es la que recibe la palabra de Dios, la Biblia, como el mensaje que viene de Dios a los hombres. La iglesia, la primera iglesia cristiana, recibió la palabra, la aceptó, creyó en la palabra. Creyó en la palabra. Ese es el primer rasgo o la primera característica de una verdadera iglesia. Recibe la palabra. Fíjense que no está recibiendo palabra de hombre. Sí es cierto, Pedro y los apóstoles eran hombres, pero eran hombres de Dios que estaban hablando no sus ideas, no los pensamientos propios de ellos como humanos, sino que dice el mismo apóstol Pedro que los que escribieron la palabra hablaron siendo inspirados por Dios. Dios habló, o Dios habla a través de su palabra, a través de esos hombres que estaban predicando. Dios estaba hablando. Y así fue que la gente recibe la palabra como palabra de Dios y se convierten al cristianismo y vienen a ser una iglesia cristiana. Así que una iglesia cristiana, una verdadera iglesia cristiana, recibe la palabra, la Biblia, como palabra de Dios. Una iglesia verdaderamente cristiana no va a recibir palabra de hombre, no va a recibir doctrinas de hombres, ni tradiciones, va a recibir la palabra. Qué importante es que como personas conscientes, pensantes, recordemos esto, que lo que hemos de aceptar, que lo que hemos de recibir para la vida espiritual nuestra es la palabra de Dios, no enseñanzas de hombres, no tradiciones de hombres. Debe ser solamente la Escritura, debe ser solamente la Biblia, nada más. Dios es celoso y dice que hay de aquel que le añada o le quite a la Escritura. No se puede añadir, no se debe añadir más. Los hombres, los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por Dios para escribir la Biblia, para dar a conocer el mensaje. Y aquí está el mensaje de Dios. No hay más, no hay más. Cuando alguien habla más que lo que está aquí, está mal. Está mal. No es enseñanza de hombres las que se deben de recibir en las iglesias. Hermanos, la iglesia es un cuerpo que recibe la palabra de Dios. Dije, no estaban recibiendo palabra de hombres o palabra de una religión. Estaban recibiendo palabra de Dios. Palabra de Dios. Qué importante es esto. Que entendamos que la enseñanza que se da debe de ser palabra de Dios, no la enseñanza de una religión, de cierta iglesia. No, que sea palabra de Dios, que sea la Escritura, que sea lo que dice la Biblia. Ellos recibieron la palabra como una revelación de Dios. Y entendemos esto. Dios reveló su palabra a través de Jesucristo. Así que una iglesia cristiana genuina no solo escucha la palabra, sino que la acepta, la recibe con gozo. No se conforma
Una iglesia cristiana no se conforma con estar presente donde se está leyendo la escritura o donde se enseña la escritura. No se conforma con estar presente en un culto y escuchar al predicador o escuchar al maestro. No se conforma con eso. La iglesia verdaderamente cristiana va a aceptar la palabra, va a aceptar lo que dice la escritura. Así que no es solo estar presente cuando se enseña, como por ejemplo, ahorita, usted me está escuchando, pero no basta eso con escuchar. Es importante que usted reciba lo que dice la escritura. ¿Y qué dice? ¿Qué acabamos de leer? Dice del verso 41, así que los que recibieron su palabra. La Biblia está enseñando que es necesario recibir la palabra. Una persona que en verdad cree en Jesucristo recibe lo que dice la Biblia, lo que enseña la Biblia. Entonces, si usted me está escuchando ahora, pues no está solamente para que escuche, sino para que acepte lo que dice aquí la escritura. Cada vez que usted se reúne en algún lugar, cada vez que usted está en algún lugar donde se está leyendo la Biblia, donde se está enseñando o predicando la escritura, usted debe de estar dispuesto a aceptar lo que dice allí. De repente hay personas que hasta lo dicen. Sí, la Biblia dice eso, pero no estoy de acuerdo con la Biblia. O sea, no aceptan lo que la Biblia dice. Y hay personas que no lo dicen, hay personas que lo expresan, reconocen que no quieren aceptar lo que la Biblia dice, pero hay personas que no lo dicen, simplemente no la aceptan, simplemente no la reciben. Y deberíamos de ser humildes y lo suficientemente como para aceptar lo que la Escritura dice, aunque no estoy de acuerdo con ella, aunque no me guste, aunque me duela. Deberíamos de estar dispuestos. Una iglesia cristiana, verdaderamente cristiana, recibe la palabra y la recibe con gozo. La recibe con gozo. Dice, así que los que recibieron su palabra. ¿Cuándo es cuando se puede decir que la está recibiendo? Se puede decir que alguien recibió la palabra porque la está practicando. Cuando alguien recibe la palabra, la practica, la vive. ¿Se acuerdan lo que dice Santiago? Dice que no seáis tan solamente oidores, sino hacedores de la palabra. La escritura nos enseña que no basta con escuchar. Es necesario, es importante hacer lo que dice la escritura. Una ocasión Jesús está enseñando, está predicando. Y él mira a los que están escuchando, como unos prestaban atención, otros de manera desinteresada le estaban escuchando. Y él empieza a contar una parábola, la parábola de los dos cimientos. Y dice, a cualquiera que me oye estas palabras y las hace, le voy a comparar con un hombre sabio que edificó su casa sobre la roca. Y vinieron ríos y soplaron vientos y la casa no cayó. Pero a cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, le voy a comparar con un hombre necio que edificó su casa sobre la arena. Y vinieron ríos y soplaron vientos y la casa se cayó. La escritura nos habla de la importancia de poner en práctica lo que ésta dice, lo que la Biblia dice. Así que cuando una persona recibe la palabra, practica la palabra. De otro modo, no se puede decir que la recibió, la escuchó y nada más. Hermanos, es necesario hacer como dice la escritura. Es importante esto. Tenemos ejemplos en la escritura
de hombres y mujeres también, que sabiendo lo que dice la Escritura, no la hicieron. Y Jesús dijo una ocasión, y son palabras que se pueden aplicar de dos diferentes maneras, pero Jesús dijo: erráis ignorando las Escrituras. Una explicación que podemos dar: se equivoca la persona cuando no conoce, cuando ignora la Escritura, cuando no la conoce, cuando no la ha escuchado. Se equivoca. Erráis ignorando las Escrituras. Pero también a veces se equivoca porque sabiendo la Escritura la ignora, o sea, no la toma en cuenta. Y hermanos, es importante conocer la Escritura, pero practicar lo que la Biblia enseña, lo que la Biblia dice. ¿Qué dice la Biblia? Hay tantas cosas que nosotros podemos entender, que la Biblia nos aconseja y que nosotros debemos de seguir. El que oye la Escritura y la practica es aquel que la está recibiendo. Dice aquí: así que los que recibieron su palabra. Dije, ese es el primer rasgo característico de una iglesia cristiana. Recibe la palabra. Y cuando decimos la recibe, es que la está practicando. Recuerdo hace mucho tiempo, un domingo por la noche, yo estoy predicando y yo hablaba acerca de la necesidad del perdón entre los hombres, y mayormente entre los cristianos. Y recuerdo que yo predicaba sobre el perdonar y el pedir perdón. Cuando yo termino la predicación, yo hice una invitación. Yo dije: si tú sabes que hay alguien con quien tienes que arreglarte, ve y pide perdón. Y aunque tú no tengas la culpa, tú pide perdón, haz tu parte, y que Dios haga la obra en el corazón de la otra persona. Hice la invitación a los que quisieran hacer eso, de obedecer a Dios para pedir perdón o perdonar. Y pasaron algunos al frente. Recuerdo que al siguiente culto, un hombre, un joven, llega hasta mí y me dice: pastor, el domingo pasado fui a ver a mi suegro. Usted sabe, me dice, que mi suegro y yo no teníamos una buena relación. Hasta nos íbamos a agarrar a golpes un día. Dice: fui el domingo pasado, cuando salimos de aquí del templo, fui a la casa de mi suegro. Toqué la puerta, salió mi suegra y me dijo que qué estaba haciendo allí, que me fuera. Y yo le dije: está su esposo, quiero hablar con él. No, le dice la señora, le dice: no, vete, no quiero problemas, no va a haber problemas. Y en eso sale el suegro y le dice: ¿qué quiere? Y le dice: quiero hablar con usted. Y le dice: quiero decirle que soy cristiano y que entiendo que como cristiano yo debo arreglarme con usted y vengo a pedirle perdón. Él pidió perdón. No sé si la otra persona lo perdonó, pero él pidió perdón. Y esto es solo un ejemplo de lo que debemos de hacer, de lo que hace la persona cuando recibe la palabra. La acepta y practica lo que ella dice. Y se entiende, hermanos, no todos reciben la palabra. No todos, porque cuando dice aquí, así que los que recibieron su palabra, nos está dando la idea de que hubo quienes no la recibieron. Hubo quienes no aceptaron la predicación de Pedro, no la creyeron. No hicieron como Pedro les estaba diciendo. Quizás algunos estaban allí presentes por razones equivocadas. El querer escuchar la palabra de Dios y recibirla y saber lo que Dios quería, quizás esa no era su intención. Llegaron allí a lo mejor por curiosidad, o a lo mejor eran vendedores ambulantes y estaban ahí para venderle a alguien del producto que traían, qué sé yo, porque todos llegamos por algún motivo o con algún motivo para donde se está predicando la palabra.
Alguien llega de manera interesada, en verdad, en escuchar el mensaje del Evangelio, pero otros llegan por otros motivos. Ustedes deben de saber eso, que muchos llegan al templo quizás buscando una novia, quizás buscando alguien con quien casarse, un novio, no sé, por negocios también. Por negocios también se llega a la iglesia. Entonces, muchas veces se llega a donde se está predicando o enseñando la palabra, no con la intención de aprender. Sin duda que en aquella ocasión muchos llegaron así. No era su intención aceptar la palabra. Quizás otros tenían su mente cerrada y no tenían ningún interés en la escritura. Y cuando hablo de mente cerrada me refiero a que, por ejemplo, se puede pensar, es que a mí me enseñaron desde chiquito, me enseñaron desde pequeño estas cosas y yo no voy a aceptar otra cosa. Hay personas así. Hay personas que no quieren aceptar la palabra de Dios porque ellos traen su enseñanza ya y dicen, nadie me va a cambiar. Yo dije hace un momento, una iglesia cristiana es la que recibe la palabra, no vive por tradiciones o no acepta las tradiciones, nomás porque sí. Es la palabra la que acepta. Y una persona que trae su mente cerrada, ya viene con prejuicio, muchas veces no acepta lo que dice la Escritura. Así que hubo quienes no recibieron la palabra, sencillamente no la recibieron. Y dije, traían otros motivos cuando llegaron, traían su mente cerrada, pero dice, los que recibieron su palabra, ellos se convirtieron en la primera iglesia cristiana. La primera iglesia cristiana. La iglesia primitiva, la que se formó estando en Jerusalén. Dice la Escritura, así que los que recibieron su palabra, ¿qué fue lo que hicieron los que recibieron la palabra? Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados. Fueron bautizados. En el momento de que ellos creyeron, ellos fueron bautizados. En Hechos capítulo 4, verso 4, dice, pero muchos de los que habían oído la palabra creyeron, y el número de los varones era como 5,000. Otra vez vuelve a decir que muchos de los que habían oído la palabra creyeron. O sea, no todos. Cuando dice muchos, se refiere a que no todos recibieron la palabra, pero muchos la recibieron, y el número de los varones en aquella ocasión, los que recibieron la palabra, eran como 5,000. Imagínense cuántos hombres recibieron la palabra. Y junto con el hombre, sin duda, se unieron a la iglesia las mujeres, las esposas, los hijos. Imagínense cuánta gente recibieron la palabra. Y volviendo a Hechos capítulo 2, verso 41, los que recibieron su palabra, dice, fueron bautizados. En el capítulo 6, el verso 7, dice de esta manera, y crecía la palabra del Señor, y el número de los discípulos se multiplicaba grandemente en Jerusalén. También muchos de los sacerdotes obedecían a la fe. El número de los discípulos se multiplicaba grandemente en Jerusalén. Muchos creían. Y también dice aquí este verso que muchos de los sacerdotes obedecían a la fe. Todas estas personas que recibieron el mensaje se añadieron a la iglesia. Todas estas personas. ¿Cómo se añadieron? Dice Hechos 2:41, así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 personas. Los que recibieron la palabra, los que vinieron a ser discípulos de Jesucristo, se bautizaron. Hermanos, una de las cosas que hace
la persona que ha creído en Jesucristo, que en realidad ha recibido a Jesucristo como su Salvador, una de las cosas que hace es bautizarse. Es extraño, en verdad, cuando una persona ha recibido a Cristo como su Salvador, ha puesto su fe en Jesucristo. Es extraño cuando no quiere bautizarse. El bautismo viene siendo una identificación o una manera de identificarse como cristiano públicamente. Es una manera de testificar de su cristianismo, el bautizarse. Porque el bautismo fue una ordenanza para la iglesia. En Hechos, el capítulo 17, el versículo 11, dice: y estos eran más nobles que los que estaban en Tesalónica, pues recibieron la palabra con toda solicitud, escudriñando cada día las escrituras para ver si estas cosas eran así. Recibieron la palabra, dice, con toda solicitud. Esto es con ánimo, con entusiasmo y de una manera pronta reciben la palabra, de una manera diligente. Cuando dice con toda solicitud, es con todo su corazón. Ellos reciben el mensaje de la palabra con toda solicitud, estaban prestos. Nos da la idea de que están hambrientos, deseosos de saber la palabra de Dios, de saber la escritura, deseoso. Hermano, una iglesia verdaderamente cristiana, su primer rasgo característico es recibir la palabra y recibirla con gozo. En Romanos, el capítulo 10, verso 18, dice, verso 17 y 18: así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Pero digo, no han oído, antes bien por toda la tierra ha salido la voz de ellos, y hasta los fines de la tierra sus palabras. La iglesia cristiana recibe con gozo la palabra. Y primera a Tesalonicenses, el apóstol Pablo se gozaba con esta iglesia, y dice el verso 13, es primera Tesalonicenses 2:13: por lo cual también nosotros sin cesar damos gracias a Dios de que cuando recibisteis la palabra de Dios que oísteis de nosotros, la recibisteis no como palabra de hombre, sino según es en verdad la palabra de Dios, la cual actúa en vosotros los creyentes. Miren cómo recibieron la palabra, y Pablo estaba contento, estaba gozoso. Le daba gracias a Dios por la manera en que estas personas recibieron la palabra. Cuando recibisteis la palabra de Dios que oísteis de nosotros, la recibisteis no como palabra de hombre, sino según es en verdad la palabra de Dios. Hermanos, una iglesia verdaderamente cristiana, el primer rasgo característico de ella es que recibe la palabra. Y luego dice que esos que recibieron la palabra se bautizaron. Cuando una persona en verdad recibe la palabra, en verdad recibe a Jesucristo como su Salvador, que en verdad ha puesto su fe en Jesucristo, se bautiza. Tú ya recibiste la palabra, la has aceptado la palabra. Y si la has aceptado, si la has recibido, yo quiero preguntarte otra cosa: ¿ya te bautizaste? Si en verdad has creído en Jesucristo como tu Salvador, ¿qué te impide bautizarte? En la Biblia encontramos una historia de un hombre, va en su carro, un etíope, va en su carro por el desierto, y el Espíritu le dice a Felipe que vaya allá. Y Felipe se acerca al carro de este hombre. Este hombre va leyendo al profeta Isaías, y Felipe le pregunta: ¿entiendes lo que lees?
Y el hombre le dice, ¿cómo lo voy a entender si no hay quien me lo explique? Entonces, el apóstol le explica la escritura. El profeta habla del Señor Jesús. Y el etíope entiende el mensaje. Y cuando van pasando por cierto lugar, dice que hay agua. Y el etíope dice, aquí hay agua. ¿Qué impide que yo sea bautizado? Y luego Felipe le dice, si crees de todo corazón, bien puedes. Y el etíope dice, creo. Creyó en Jesús. Y la Biblia dice que descendieron ambos al agua. El etíope fue bautizado en ese momento. Él hizo la pregunta, ¿qué impide que yo sea bautizado? Y si crees de todo corazón, tú puedes, le dice Felipe. Y el hombre dice, yo creo. Y fue bautizado. La pregunta es, ¿tú ya creíste en Jesucristo? ¿Es Jesucristo tu Salvador? ¿Has recibido la palabra que dice que Jesús es el único Salvador del mundo? Que Jesús es el único camino para ir a Dios y que se necesita a Jesús, recibirlo para tener la vida eterna y la salvación de tu alma. Dice Jesús, o dice la Escritura, el que tiene al Hijo, a Cristo Jesús, tiene la vida. El que no tiene al Hijo de Dios, no tiene la vida. Se necesita recibirlo, aceptar a Jesucristo como Salvador personal. Y después de recibir a Jesucristo, de haber puesto la fe en Cristo Jesús, tú vienes a ser cristiano y luego puedes bautizarte. Los que recibieron la palabra fueron bautizados y se añadieron a la iglesia. ¿Quieres hacerlo tú también? Yo te invito a que recibas a Jesucristo si no lo has hecho, para que tengas una esperanza de vida eterna, una esperanza cierta. Pero también, si ya recibiste a Cristo, te invito, acepta también la palabra esa, vívela, practícala, esa palabra que dice que el que cree ha de ser bautizado. ¿Quieres hacerlo? ¿Ya quieres hacer lo que dice la Biblia? ¿Lo que tú entiendes? Te invito, únete a una iglesia bautizándote como el Señor quiere. Oremos. Señor, te damos gracias por tu palabra y te damos gracias por la oportunidad que tú das para recibirla con gozo. Permite que los oyentes sean en su vida una realidad el recibir tu palabra, que ellos lo que sepan, Señor, lo que entiendan de tu palabra, lo que ellos aprendan, lo que aprendamos, lo pongamos por obra. Y de esa manera están mostrando que recibimos tu palabra. Señor, trabaja en nuestros corazones. Si alguien no ha puesto su fe en Jesucristo, no ha recibido a Cristo como su Salvador, Señor, que lo haga. Que haga la oración de fe, que haga una oración pidiendo a Jesucristo que sea su Salvador, que le recibe y que perdone sus pecados. Y al que ya ha recibido a Jesús, Señor, pues ayúdale a decidirse para bautizarse como lo hicieron aquellos que recibieron la palabra. Gracias por todo, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Dios los bendiga.